Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Comenzamos así el módulo 16, psiconeuroendocrinología, bases, terapia mente-cuerpo, es el módulo 16 de la formación. Con este módulo entonces cerramos esta formación de la Escuela para la Revolución del Ser y nos va a dar la base científica de todo lo que venimos hablando. Sí, decíamos hace un momento fuera de off the record que es la ciencia que ha terminado de alguna manera con la posibilidad de creer o no creer en ciertas terapias, digamos, ¿no? Sino que es una ciencia contundente, basada en evidencia, basada en muchísimos años de investigación, desde 1910 que se viene investigando, toma relevancia hace un par de décadas más o menos a nivel de la academia, de lo académico puramente, y bueno, hoy ya hay formaciones, es como especializaciones en esta ciencia, así que de alguna manera para nosotros también significó un gran apoyo en el camino de cuando estamos frente a una persona que nos dice, yo no creo en esto, ¿no? Entonces nos permitió dar las bases para también de alguna manera hacer docencia en este sentido de que ya no hay posibilidades de no creer porque es demasiada la contundencia que tiene todo esto, ¿no? Y dentro de lo que son las técnicas holísticas, ¿no? Holístico es lo que abarca todo, abarca también, esta es una parte importante también porque nos da esa, esa esas técnicas o esa aceptación de todo esto que venimos haciendo, que es importante para una persona también eh, que entra por primera vez a este mundo de las técnicas holísticas, que sepa que, que hay estudios científicos detrás, que no es algo que me gusta o no me gusta, creo o no creo, sino que hay un estudio que aprueba y que da fe de que esto sí funciona. Y una de las cosas que no están no están en la presentación, sí están los apuntes, con lo cual ya resulta irresistible el tener que aceptar y creer, es el efecto placebo, es una de las comprobaciones más contundentes que hay, ¿no? Se han hecho pruebas, pero innumerables de pruebas con innumerables personas donde se le dice, mirá, esta pastilla tiene todo lo que necesitas para solucionar tu problema, con certeza te va a resolver, y la persona cree el discurso, dice, esta es mi pastilla, se sana y resulta que le dieron un bodoquito de azúcar en forma de pastilla, ¿no? O alguna otra cosa inerte o sin efecto. Esto es el efecto placebo. Y de la misma forma funciona el efecto nocebo, que es lo contrario. Cuando creo negativamente en algo, bueno, también tiene igual poder e igual potencia en cómo nos vamos a sentir y cómo nos vamos a ver, ¿no? Y vamos a ir entendiendo cómo funciona toda esta red, ¿no? De la psiconeuroinmunoendocrinología. Ahí pasamos. Ahí pasamos. Dice, La psiconeuroinmunoendocrinología estudia la interacción entre los procesos psíquicos, los sistemas nerviosos, endocrino e inmune. Y de una manera muy integradora todas las interrelaciones de todo este proceso que hay entre estos sistemas, y de ahí deviene la salud o la enfermedad. Entonces es lo que vamos a ir entendiendo a partir eh, de este estudio de la psiconeuroinmunoendocrinología. bueno, ¿cuáles son las técnicas que usa o que acepta la psiconeuroinmunología como técnicas válidas en la búsqueda del equilibrio? Son las técnicas de relajación, la meditación, el mindfulness, el control mental, el pensamiento positivo, la resolución de conflictos pendientes, etcétera, dice. Inciden en la regulación positiva del sistema nervioso, que se transmite por vía
endocrino inmunológico a todo el organismo. Entonces, cuando empezamos a regular a través, por ejemplo, del pensamiento, de las creencias, de las emociones, nuestro sistema nervioso, eso influye en todo nuestro organismo porque va directo al sistema endocrino inmunológico, que va a regular nuestros sistemas inmunes y todo el torrente de hormonas del organismo. Entonces, de acá viene que esta ciencia, este estudio de la psiconeuroinmunoendocrinología, lo que hace es hacernos entender cómo funcionamos de manera holística, ¿no? Cómo funcionan todo nuestro sistema sin dejar de lado el pensamiento, sin dejar de lado las hormonas, los químicos, sin dejar de lado las emociones, sin dejar de lado el sistema nervioso. Entonces, todo influye y sin dejar de lado el ambiente, ¿no? Todo influye en cómo podemos sanar o enfermar. Y esta incidencia que menciona Gissen no es una idea, no es una opinión de un facultativo, de un médico, no es un pensamiento que se le ocurrió, no es una teoría, es producto de, estamos en el año de casi 100 años de estudio, no, más de 100 años de estudio, ¿sí? Y les repito y les pido que no se pierdan el apunte que tienen, que es una síntesis que desde ya que nos dio muchísimo trabajo realizarla para que no se pierda tampoco en temas médicos puramente y se lo pueda entender también, ¿no? Bueno, esto se ha llamado Red Nye, ¿sí? Y lo van a conocer así y lo van a escuchar así de parte de psiquiatras, psicólogos que están en el tema. Seguramente entre su bibliografía van a encontrar algún libro que tiene en alguna en alguna parte de su título la Red Nye o algo por el estilo. Vamos uno y uno, dice. Dale, empiezo. Dale. La P es de psico. Psico que hace referencia a los pensamientos, a las emociones, ahí estamos, y a las conductas, ¿no? Como si yo pienso o que eso me genera una cierta emoción y eso hace que yo actúe de determinada manera, va a ir influenciando en los otros sistemas, ¿no? Esta es la P de PNIE, psico. Y N de neuro viene obviamente a través de neurotransmisores, que son aquellos que se generan al producirse una sinapsis o una acción del cerebro, que obviamente en todo momento lo está haciendo, pero también depende de qué tipo de señal reciban. Bueno, estos neurotransmisores y neuropéptidos se encargan de mandar la información para que el organismo secrete algunas u otras sustancias que ya la vamos a ir viendo. La I, que es de inmuno, el sistema inmunológico, y este sistema tan afectado por los pensamientos, las creencias y el sistema nervioso que va a transmitir todo eso, va a trabajar a través de las citoquinas, que son proteínas, si mal no recuerdo, que van a ir transmitiendo y haciendo que determinadas hormonas o se activen o se desactiven para que el sistema inmunológico funcione y ataque si tiene que atacar, se retire si se tiene que retirar. Hablando en criollo, como diría mi padre, serían como los chismosos del sistema, las chismosas del sistema inmune, las citoquinas, ¿sí? Son las que llevan la info, las que le dicen, mirá, tenemos un ataque de algo, así que hay que hacer tal cosa, ¿no? Quiero recordar también que en la época del COVID se hablaba de una gran invasión en el organismo de citoquinas de manera desproporcionada.
lo que generaba una gran inflamación, más que lo que las citoquinas suelen hacer, que son también, mandan información para desinflamar. Bueno, en este caso fue como un descontrol de este sistema y generaba los problemas que generaba, ¿no? Y la E de endocrino, que viene, como ya se imaginarán, son las encargadas, toda la endocrinología de, vamos a decir así, el mundo y la magia de las hormonas, ¿no? Que generan, pueden hacer que estemos tristes, pueden hacer que, no, que estemos con un estado de gran felicidad y alegría, pueden hacer que estemos melancólicos, pueden hacer que, bueno, que reaccionemos, que estemos reactivos, que estemos de mal humor. Es decir, las hormonas regulan mucho de, de nuestros estados de ánimo y por lo tanto de nuestras actitudes. Pero siempre, Aparte de todo el funcionamiento en general del organismo, ¿no? claro, pero esto que está así separado en realidad es, y ahora lo vamos a ver en un ratito, hay que verlo ya como algo totalmente integrado y no separado como lo estamos viendo en la pantalla en este momento. ¿Dice algo más? No, que es como lógico todo esto que decimos, ¿no? Pero que antes se veía como muy separado y se trataba separado, de manera separada. Por eso decíamos hoy que lo que viene a aportar toda esta parte científica es a entender cómo lo holístico tiene un peso mucho más fuerte que lo que es fragmentado, ¿no? Lo que se toma mirando desde todos los aspectos del ser. Bueno, Ahí y vamos a acá ver vamos a ver lo cada que uno es de estos. los... Vamos a ir desmenuzando. Vamos, Lo que pienso, ahí dentro de lo que pienso, de la parte de la P psico, de psiconeuroendocrinología, estarían lo que yo acuerdo, ¿se acuerdan de los toltecas? Esas creencias que tengo, todos esos paradigmas que guían mi vida, qué elementos intervinieron a través de mi educación, toda mi historia, la cultura social, donde nací, las características culturales del medio y todas esas experiencias que he tenido. Todo eso es lo que yo pienso, lo que me llevan a pensar de determinada manera. Hay gente que es muy positiva, gente muy negativa. Bueno, depende en gran medida de todo esto que yo pienso, ¿no? Cómo pienso de acuerdo a estos aspectos que dijimos. Después de lo que pienso es lo que siento, dice una cosita, por favor, ¿puedo? ¿sí? Eh, acuérdense que todo esto define totalmente lo que va a ocurrir. No, no es algo inocente, ¿no? Y los paradigmas y nuestras creencias están básicamente sustentadas por algunas de nuestras frases cuando decimos, esto es así. Y ahí habría que acompañar no digo a todas, ¿no? Porque algunas deben ser así, seguramente, pero a muchas de ellas habría que acompañarlas. Fue mucho tiempo así. ¿Será que sigue siendo así? Porque este es el gran desafío de los acuerdos, las creencias y los paradigmas. Es la mirada crítica, ¿no? La mirada observadora, la mirada cuestionadora que se repregunta si esto que afirmé y defendí toda mi vida con tanta pasión y tanta convicción es realmente así. No es fácil. Bueno, Sí, sí. lo vimos bastante en los acuerdos toltecas, ¿no? Y en el cambio de creencias también, ¿se acuerdan? Ahí no. Bueno, vamos a las emociones, lo que siento. Bueno, ahí englobamos en estas 5 emociones todo el resto de las emociones, que serían la alegría, la ira, el amor, el miedo, la tristeza.
y en cómo todas estas emociones van a ir, por un lado, generando a través de los neurotransmisores señales para que el sistema inmunológico o endocrino reaccionen, y a su vez, al revés, ¿no? Hay hormonas que van a ir generando determinadas emociones o potenciando determinadas emociones. ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, esta es la parte del hacer, ¿no? Lo primero fue el pensar, lo segundo el sentir, y esto es la parte del hacer, que tiene que ver con nuestros proyectos, nuestra actitud frente a la vida, a nuestra creatividad, nuestra calidad de relaciones, bueno, nuestros estudios, lo que estudiamos, y también nuestra vida en hogar y familia. Todo esto hace a la psiquis nuestra y a la salud psíquica nuestra, ¿no? Sí, ahí es importante también tener en cuenta el medio donde uno se desarrolla, ¿no? Esta red de psiconeuroinmunoendocrinología, aparte de estos sistemas específicos, tiene mucho en cuenta el medio donde la persona se desenvuelve, ¿no? No es lo mismo estar en una familia que es disfuncional a una vida armónica, amorosa, ¿no? Por ejemplo. Esto me hace acordar a algo en que me paso al Meet, porque si no me quedo en la presentación. El otro día, hace 2 o 3 días, veíamos un video con Gise de, este, ¿cómo se llama esta actriz? Gise, que siempre la citás vos, que la vida se soluciona no sé con qué, con patadas en el trasero. Ah, ay, no me acuerdo. Eh, bueno, Bueno, no importa, es una en actriz realidad dice un buen par de patadas en el culo y la vida retoma su recobra su sentido. sentido. Guevara, Bueno, Nacha Guevara. Nacha, Nacha Guevara. Guevara, pero hablando del hogar y la familia, ustedes saben que ella compartió públicamente esto, de que ella nunca se tuvo o pudo reconstruir su relación con su mamá. Y fíjense qué reconocimiento que hace, dice, hay personas malas que tienen hijos, dice, ¿no? Hay personas malas que tienen hijos, como diciendo, bueno, esto es lo que me tocó a mí, pero qué duro hacer tamaño reconocimiento y además hacerlo público, porque uno lo puede hacer en la intimidad, ¿no? De todo lo mal que le pudo haber hecho su madre en el caso de ella, que es lo que compartió, ¿no? Pero digo, este reconocimiento del dolor padecido y que inclusive es un vínculo que no lo pudo recuperar, ¿no? Le parece a esta Sí, altura imposible. Bueno, esto es también el efecto en extremo, obviamente, de lo que hace el hogar y la familia en un ser humano, ¿no? sí. Y lo importante de la postura de ella que dice, bueno, ahora me hago cargo yo, Claro. o sea, dejo atrás eso y me puedo elegir la vida que quiero, ¿no? Que es un poco lo que fuimos tratando de ir buscando en esta formación también, ¿no? Me hago cargo de la vida que yo quiero y trabajo para eso, no es fácil, no es que digo, listo, ya está, y no, tengo que trabajarlo, ¿no? Pero bueno, están todas estas herramientas que nos ayudan también. Bueno, los neurotransmisores, acá entramos en lo neuro, ¿no? ¿Qué son los neurotransmisores y neuropéptidos? Nosotros no somos especialistas en el tema, damos lo básico para que todos podamos tener las bases de cómo funciona esto. Bueno, los neurotransmisores son los químicos que segregan las neuronas y son liberados al haber un impulso nervioso, es decir, se produce una sinapsis, que es esa conexión que nos enseñaron en la escuela como una especie de descarga eléctrica, que lo es, y bueno, a través de este impulso se pueden secretar como
noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina, cada una con su función, ¿no? La acetilcolina es muy parecida a la citoquina que decía hoy Gise, que es una informante de las otras células de lo que está pasando. La serotonina es conocida como la hormona de la alegría, la noradrenalina es la que calma o balancea el modo reactivo, el modo de reacción, y la dopamina es la hormona del placer. Las funciones que tienen estos neurotransmisores, bueno, transmitir información entre neuronas, van más allá del espacio sináptico, es decir, viajan, el estímulo viaja a través sale del espacio de la sinapsis, es una pieza clave en el estímulo, son piezas claves en el estímulo nervioso, son como neuromediadores porque están ahí haciendo que sucedan, están en el medio de procesos donde son disparadores de procesos también, son excitadores y al mismo tiempo inhibidores, depende de lo que ocurren. Tamaña complejidad tenemos encima, por Dios, ¿no? Y los neuropéptidos que son más proteínas o los llamados aminoácidos, que son liberados también, pero no producto de la sinapsis, sino por las células del sistema nervioso. Y estos neuropéptidos se encuentran en diferentes partes del ser humano. Intervienen como función en liberación de hormonas, en la parte digestiva, transmisión y respuesta al dolor, regulan la presión sanguínea, regulan el sueño como la melatonina y los estados emocionales, de nuevo como, eh, eh, o como los neurotransmisores también, pero trabajan, tampoco son como que trabajan separados como lo estamos viendo en la pantalla, sino que son interactuantes. Claro, y esto es lo que nos lleva al estudiar la psiconeuroinmunoendocrinología, es qué maravilla de organismo que tenemos y cómo puede ser afectado con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿no? Cosa que por ahí la medicina no lo tenía muy claro o no lo veía, ¿no? Y ahora con esta integración de todos estos saberes, podemos realmente ver el cuerpo y el ser humano con todas sus funciones como algo increíble, hermoso, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora nos hace todo esto más responsables de cómo pensamos, de cómo vivimos, ¿no? ¿Continuamos? Sí, bien. Ah. Te tocaron las citoquinas Bueno, hoy. las citoquinas, proteínas, estaba bien hoy, producidas por linfocitos y macrófagos. Los linfocitos y los macrófagos son los que van a interferir en el sistema inmune, ¿no? Los linfocitos son los que van a ir eh, ayudándonos, por ejemplo, ante una gripe, sanarnos, llevan toda la activación del sistema inmune para recuperarnos más rápido, y los macrófagos, las células natural killer, por ejemplo, son las que se van a comer otras células como las células cancerígenas. Bueno, los leucocitos y las células del músculo y del tejido conjuntivo, todo esto son las citoquinas, están en todo esto, y las funciones que tienen, que son responsables de la comunicación intercelular, inducen a la activación de receptores específicos. Entonces, las citoquinas van a hacer que se active determinado, por ejemplo, los linfocitos y no los macrófagos, o al revés, ¿no? De acuerdo a lo que se necesite. La proliferación y diferenciación celular, otra función es de crecimiento y modulación de la secreción de las inmunoglobulinas, es proinflamatorio y también es antiinflamatorio, de acuerdo a lo que el organismo vaya necesitando. Estas son las citoquinas, que son las del sistema inmunológico.
Y Entonces en el, venimos en el caminito, ¿no? De la psico, pensamientos, perdón, emociones y las conductas, el neuro, que es todo el sistema neuronal que trae la información, el sistema inmune que capta esa información y va a decir qué se activa y qué no se activa. Y ahora sí las hormonas. las hormonas que son la parte endocrina, ¿no? De la psiconeuroinmunoendocrinología, que son sustancias también químicas, como todo lo que hemos venido conversando, producidas por las glándulas endocrinas, se mueven por el cuerpo a través de la corriente del torrente sanguíneo, y sus funciones generales y básicas son controlar los procesos biológicos, crecimiento muscular, ritmo cardíaco, hambre, ciclo menstrual, entre otras múltiples funciones e interacciones entre ellas también. Por lo tanto, esto también forma parte de nuestra complejidad. Lo que necesitamos es, no solo nosotros lo entendimos así, sino transmitir este entendimiento básico de la interacción que tienen con todo, ¿no? Sí, acá no lo vemos tanto como tener que acordarnos de determinadas funciones o hormonas o glándulas, sino más bien cómo funciona en general todo este sistema, ¿no? Tan complejo y tan hermoso a la vez, ¿no? Es fantástico el organismo y bueno, y la influencia que tiene nuestro estilo de vida en él. Muy bien. Como para poner ejemplos nada más, no es para aprenderlo ni memorizarlo, pero sí es interesante saber que la hipófisis eso genera la hormona somatotropina que interviene en lo que tiene que ver con el crecimiento. La glándula pituitaria genera la oxitocina, que es la que genera las contracciones al momento del parto, contribuye a la secreción de la leche, pero también provoca una sensación de felicidad. Hoy es conocida también como la hormona del abrazo. Se dice que un abrazo genuino, real, sentido, que dure más de 20 segundos, genera en el torrente sanguíneo oxitocina, vuelca en el torrente sanguíneo oxitocina. La tiroides con su tiroxina y paratiroxina, bueno, interviene en el metabolismo del ser humano. La glándula páncreas con la insulina regula los niveles de azúcar en sangre, entre otras. Las suprarrenales que generan el cortisol, dueño del estrés, y aumenta la glucosa en sangre. También la adrenalina, la misma suprarrenal, aumenta la frecuencia cardíaca, reacciones ante el peligro, que ahí podemos enumerar una larga lista de reacciones, aumento de la, no solo aumento de la frecuencia cardíaca, sino de la frecuencia respiratoria, dilatación pupilar, reacción mayor volumen sanguíneo en brazos y piernas porque nos prepara para la lucha. Así que, bueno, eso entre las funciones. Esto como referencia de lo endocrino, nada más, y como para que también sepamos todo lo que podemos provocar desde el pensamiento o desde una opción. ¿Dice? Sí, no, eso nada más que es tan complejo todo este sistema y tan hermoso a la vez, ¿no? Y acá vemos el cuadrito del doctor Jorge Santiago de esta red, ¿no? Es una red porque todo influye en todo, ¿no? Si yo pienso en negativo, los neurotransmisores eh, van a dar señales de que estamos, por ejemplo, en peligro, aunque sea una pavada, pero mi pensamiento ya mandó esa señal, lo que va a generar a nivel inmunológico y endocrino un lío de hormonas y de estrés que nos va a disparar, ¿no? Entonces, a su vez, todas estas hormonas y este desequilibrio en cuanto a las citoquinas y al cortisol, etcétera, afectan también las emociones. Entonces, es una red compleja
donde todo influye en todo. Entonces, entender que todo funciona así nos saca un poco de ese caminito para curarme algo tengo que ir y tomar una pastilla, que está buena y que está perfecta en determinadas situaciones, pero a la vez yo tengo que corregir toda esta parte de pensamientos, de emociones, de conductas y de ambiente. O sea, en qué ambiente me estoy manejando yo o qué ambiente estoy generando yo. Y nos saca de ser como víctimas de una enfermedad, ¿no? Nos pone en un rol de protagonistas donde yo elijo y yo puedo decidir. Obviamente no es así de fácil, sino que lo tengo que trabajar, pero yo puedo eh, influir en mi salud desde las decisiones que yo tome y desde cómo genero el ambiente donde estoy. Ahora vamos a entender lo del ambiente también cuando llegue el momento de ver un video, así que no aclaramos nada por ahora, pero es importante acá entender también que la gran víctima de todo esto, más allá de que todo está interrelacionado, es nuestro sistema inmune. Y por ello es que nosotros podemos crear o no las condiciones para que una enfermedad llegue de manera más fácil a nosotros o no. Sí, y lo interesante esto de lo inmune que dice Luis, los chinos lo trabajan mucho con el triple calentador, que es un sistema, un meridiano importante, que es el que regula em, las reacciones del cuerpo y el que organiza todo el sistema ante el peligro, ¿no? Cuando yo tengo un virus, este sistema hace que todos los otros sistemas, en este caso los meridianos, reaccionen para atacar ese sistema, ¿no? Ese virus, perdón. Y lo que se plantea ahora es que ese sistema está hiperactivado. O sea, vivimos de tal manera que no descansamos, que no comemos bien, que estamos con un montón de información excesiva a través de los medios, donde vivimos en estrés todo el tiempo y nuestros sistemas no se regulan. Entonces, por eso hay tantas enfermedades autoinmunes. Es un sistema tan acelerado que se ataca a sí mismo. O sea, se perdió esta cadenita que venimos viendo de la regulación de PNIE, de cómo sostener este sistema sano, sino que ya está tan atacado y eso tiene mucho que ver con cómo nos entra información, cómo el sistema de vida nos saca de un ritmo natural, incluso hasta de sueño, de alimentación, de toxinas. Entonces hace que nuestro sistema no funcione adecuadamente, está hiperactivado. Ese es uno de los grandes problemas que se ven hoy dentro de, bueno, de la experiencia que uno tiene de atender gente, ¿no? Y de relacionarlo con la medicina china. Y desde la medicina china ellos dicen que nuestro organismo no se pudo adaptar todavía al modelo de vida que hemos adoptado como sociedad a nivel macro, global, y que van a pasar algunos cientos de años hasta que el organismo pueda adaptarse definitivamente y poder autorregularse. Hoy no puede autorregularse, por eso necesita de acciones complementarias que nivelen, equilibren o regulen este aceleramiento que decía Giselle recién, ¿no? Y del cual no siempre podemos salir o no podemos salir fácilmente, digamos, ¿no? A veces inclusive obviamente con la ayuda de medicación y etcétera, que en algún punto es, bueno, necesaria. Claro, ahí tiene un juego importantísimo, tienen estas terapias alternativas o holísticas, ¿no? Muy bien, continuamos. Vayan preparando las preguntitas para luego. Vamos, dice. Bueno, de esto que veníamos hablando, deducimos el estrés, ¿no? El estrés como una respuesta innata, saludable de adaptación, que es esencial para la vida, el estrés
cuando me cruza una moto rozando y yo pego un salto para salvarme, es gracias al estrés que ha hecho que yo reaccione, ¿no? Y que haga que este sistema actúe y me salve la vida. Entonces, si hablamos del estrés, no lo vemos como algo negativo, sino lo vemos como una respuesta del organismo de adaptación a la vida, que es, si no estaríamos muertos ya, ya como especie ya no existiríamos, ¿no? Y la compartimos, esta respuesta la compartimos con los animales también, ¿no? Como ese instinto. Bueno, nosotros lo llamamos este estrés eh, que nos mantiene a salvo como especie. Digamos. Sí, el estrés también es un proyecto que llevamos adelante, ¿no? No lo hacemos sin estrés a ese proyecto. Un proyecto de vida, un proyecto de crecimiento, un proyecto de aprendizaje. Claro que nos genera estrés, pero ese estrés que necesita, bueno, ahora lo vamos a ver cómo funciona esto, pero también es estrés, digamos. Por lo tanto, hay como una mala fama de la palabra estrés y no siempre es necesariamente malo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuándo se transforma en algo peligroso, ¿no? Y es esta adaptación que necesita ser física y mental. Una adaptación positiva se llama eustrés. Se le llama alostasis, que quiere decir que el cuerpo recupera su estado luego del estrés, recupera su estado de equilibrio. Esto es alostasis. En cambio, cuando la adaptación es negativa, es decir, no resuelvo nada, la foto del problema, como decía alguien, sigue siendo la misma después de esta conversación o de esta charla, por poner un ejemplo, yo me vuelvo también con lo que se llama carga alostática. El cuerpo no recuperó su equilibrio antes de haber pasado esa que tenía antes de sufrir la circunstancia o pasar la circunstancia o vivir las circunstancias de cualquier ámbito, de cualquier tema que se les ocurra, digamos, ¿no? Desde pareja, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ¿Sigo? ahí está la diferencia entre cuando el estrés es bueno, es cuando es eustrés, porque estoy en la situación de estrés y me vuelvo a mi equilibrio, y cuando es distrés, que me quedo instalado ahí, ¿no? Ahí lo tenés en pantalla. Ahí está en pantalla, me había olvidado. Bueno, el eustrés es esa respuesta psicofísica adaptativa, o sea, me ayuda a adaptarme a esta nueva situación, aprender lo que tenía que aprender. Hay una amenaza, hay una solución y controlo la situación. Y entro en un estado de alostasis, de equilibrio. Entonces los sistemas psicofisiológicos recuperan el equilibrio y esto implica salud. O sea, tuve la situación de estrés, de amenaza, volví a mi sistema equilibrado. Ahí las técnicas alternativas son muy importantes. En cambio, el distrés es ese sistema que no se adapta. Ante una amenaza, no tiene una solución y queda fuera de control. Y quedamos todo el día enganchados con un problema que venimos trayendo hace 2 meses, 3 años, 10 minutos y no lo podemos soltar. Seguimos enganchados. Y eso genera una carga, carga alostática se llama, quiere decir que ese sistema no vuelve al equilibrio, sino que se mantiene alterado. Y esto nos lleva a una predisposición a la enfermedad. No quiere decir que nos enferma, sino nos predispone, crea el ambiente a nivel celular, químico en el organismo propicio para las enfermedades. Entonces, ahí la importancia de esa parte de la psiquis, de las emociones, de poder manejar esa carga emocional y los pensamientos, que generalmente el distrés tiene más carga de pensamientos negativos que realidades, ¿no? O sea, nuestros niveles de estrés, en general de distrés, son por
por traer arrastrando situaciones, recuerdos, el fulano que me dijo tal cosa, el otro que nunca lo perdoné ni lo voy a perdonar, la otra vez que perdí dinero, que no sé qué, y ahí venimos. Y si no es para el pasado, es para el futuro, entonces no estamos pudiendo equilibrar el sistema. Vivimos en un estrés permanente. Y cuidado, que esta amenaza, cuando habla de los pensamientos, dice, y creo que ya lo explicamos alguna vez, vamos a volver a repetirlo, no importa si es simbólica o real. Yo puedo sentirlo como una amenaza que no es real, es producto de mi imaginación. Yo creo que, por decir que mañana voy a salir mal en el examen, por dar un tema cotidiano de que todos hemos pasado alguna vez, y esto genera una carga alostática y nuestros sistemas psicofisiológicos se alteran sin duda y nada ha ocurrido. Es decir, en la realidad nada ha pasado, solo ha pasado en mi mente, en mi pensamiento. Y si Y algo, perdón, no, ya está. si algo pasa en la realidad que nos estresa, bueno, desde el estrés lo que podemos hacer es, le buscamos una solución, vemos qué aprendimos de esa situación y volvemos al equilibrio. Porque hay cosas que en la vida también nos pasan y que, bueno, uno dice, sí, bueno, no es mi cabeza solamente, me está pasando. Bueno, ¿qué aprendo de ahí? ¿Cómo lo transito? ¿No? Ahí nos vamos a un poco a nuestra parte más específica de las técnicas holísticas, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a transitar esto que está pasando para que no me mantenga en ese distrés permanente, ¿no? Bueno, y la psiconeuro ha abierto esta posibilidad que le llaman medicina mente-cuerpo basada en evidencia y se le llama también la medicina integrativa, la que ha denominado técnicas mente-cuerpo y para ellas son de vital importancia. Y ahí incorporamos a las terapias complementarias que nos permiten reducir, entre otras cosas, medicación, estimulan la inmunidad, mejoran la capacidad mental y estamos haciendo un recorrido bien grueso de esto, ¿no? Y su uso está comprobado científicamente, ¿sí? Por eso ellos, la medicina integrativa, la llama técnicas mente-cuerpo. ¿Querés Y que fíjate, vayamos una y una acá? dale, esto nos pareció tan importante, ¿no? Miren, Hipócrates 460 años antes de Cristo ya decía esto. Caminar es la mejor medicina para el hombre. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Declara el pasado, diagnostica el presente y prevé el futuro. Primum non nocerum, lo primero es no hacer daño, dicen. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Si encontráramos el modo de que cada persona hiciera la cantidad correcta de ejercicio y recibiera el alimento necesario, ni en exceso ni en defecto, habríamos hallado el camino más seguro hacia la salud. Un hombre sabio debería considerar la salud la mayor de las bendiciones y aprender cómo utilizar su propio pensamiento para extraer provecho de sus enfermedades. La naturaleza no entiende de excesos. No hacer nada también es un buen remedio. Y nos encantaron estas frases de Hipócrates porque vienen resumiendo un poco todo esto. Y uno dice, ¿qué nos pasó en el medio? ¿Qué nos pasó con la medicina, con el conocimiento, con la sabiduría, no? A mí me impactó mucho este punto donde dice es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona, porque cambia totalmente el punto de vista, ¿no? Esto Impresionante. de luchar contra la enfermedad, tengo que ganar esta batalla contra esta enfermedad, tengo que, a ver,
y si pensáramos más en la persona, ¿no? Y qué persona y cómo es la persona y qué historia tiene y tal vez encontrábamos algunos factores que nos ayuden de verdad y profundamente a las causas de esa enfermedad. ¿Sigo o algo más, Sí, Gise? no, no, continuamos. Bueno, incorporamos acá también esa técnica del Ho'oponopono, que es una que no la vimos en la formación, pero que nos parece que aporta muchísimo, porque es una técnica de resolución de conflictos, proviene de los antiguos hawaianos, la usaban para resolver dificultades que surgían en su comunidad. Siempre había entre ellos un intermediario, un kauna, que mediaba para resolver el conflicto, pero la palabra oponopono significa hacer lo correcto o rectificar un error. Y nos ayuda muchas veces para esto que veníamos hablando, ¿no? De cómo eh, nos traemos tantos enojos, tantas broncas del pasado que nos siguen generando estrés, nos mantienen en el estrés, cuando en realidad con esta técnica lo podríamos trabajar, ¿no? Rectificando ese error que tuvimos en algún momento o que lo consideramos un error, ¿no? Y tiene muchísimas herramientas, es una técnica muy amorosa y lo que podemos hacer es usar las 4 palabras del Ho'oponopono, ¿no? Lo siento mucho, estamos reconociendo que algo, no importa saber a veces el qué, penetró en nuestro sistema cuerpo-mente, ¿no? Algo que está interfiriendo. Lo siento mucho. Ahí lo libero. El perdóname, que no estamos pidiendo que nos perdonen, estamos pidiendo que nos ayuden a perdonarnos por no haber, a veces por habernos agredidos o autoagredidos, por no haber podido resolver en ese momento de la mejor manera y no cargar con esas culpas históricas que a veces nos acompañan hasta el fin de nuestros días y que no nos ayudan. Te amo porque el amor transmuta la energía que está bloqueada, que es el problema, ¿no? Ese bloqueo energético, y permite que la energía fluya y nos devuelve a unir con la divinidad, ¿no? Como sea que uno la vea, la divinidad. Entonces el te amo lo que nos hace es volver a restablecer esa frecuencia de la divinidad que hay en nosotros. Y finalmente, una palabra que sabemos que está haciendo, que ha sido medida, igual que el te amo, igual que el pedido de perdón, es el gracias o estoy agradecido, es la expresión de gratitud, nuestra fe en que todo será resuelto para el bien mayor de todos los involucrados. Decía que ha sido medida en su alta frecuencia, una altísima vibración. Tiene la palabra gracias o el estado de gratitud, más que la palabra, ¿no? Y estas 4 palabras que se van repitiendo como un mantra: lo siento, perdón, te amo, gracias, no importa el orden, en repetición lo que van a hacer es ir disolviendo esos errores, transmutándolos, ¿no? Entonces uno puede, para aplicar esta técnica, lo que uno puede hacer es recordar eh, estas palabras eh, a una situación, a una persona con la que todavía tenga un rencor, un dolor, y lo voy limpiando. Bueno, estas palabras van dirigidas, se dice, a la divina presencia, que es el estado de divinidad, de benevolencia, de bondad puro, que bien puede ser nuestro inconsciente o nuestro niño interior el que está herido por esa situación. La mayor parte de nuestros dolores y sufrimientos tienen que ver con nuestras heridas de niño, ¿no? La mayor parte, digo, no todos, muchas de ellas, y son las que más se arraigan en nuestro inconsciente
porque éramos justamente niños y sobre todo en cierta etapa de nuestra niñez donde éramos pura grabación inconsciente, digamos, todo iba al inconsciente, ¿no? Que creo que está estudiado entre los 0 y los 7 años, ¿no? Así que poder liberar toda esa emocionalidad, esos pensamientos que venimos trayendo negativos, eh, ahora nos damos cuenta lo importante que son, ¿no? Porque estamos viendo cómo van a interferir en todos en nuestros sistemas físicos también, ¿no? En nuestra enfermedad. Entonces, nos pareció importante incorporar aquí esta técnica del Ho'oponopono. De todos modos, hay muchísimas herramientas, ¿no? Del Ho'oponopono que las pueden buscar en internet, que hay un montón. Una belleza. Sí, tal cual. Yo ahora les vamos a ofrecer un video del doctor Bruce Lipton, uno de quienes ha contribuido a la psiconeuroinmunoendocrinología, no tanto allá en los primeros tiempos como en 1910, 1920, sino también él es un poco más contemporáneo, de hecho está vivo todavía y ha llevado gran parte de su vida, unos 40, 50 años, estudiando el comportamiento de las células. Así que este video les pido que lo atiendan con especial atención porque, bueno, es como escuchar a Garnier Mallet, ¿no? Es como que están escuchando un poco al padre de la criatura también, ¿no? Estaba enseñando en una escuela de medicina explicando la genética y todos escucharon acerca de los genes y creen que los genes controlan sus vidas, ya sabes. En mi familia es hereditario la diabetes, el Alzheimer, el cáncer, lo que sea, y dicen, oh Dios mío, soy un receptor de tales genes y así es como será mi vida y esta es una creencia de victimización, de herencia. Está en mi herencia y voy a recibir estos genes y no puedo controlarlo. Hay una nueva biología que cambia todo esto porque revela que los genes no controlan nuestras vidas. Son nuestras percepciones y nuestra respuesta al entorno. Es el entorno el que influye en los genes. Lo relevante es que si podemos cambiar nuestras percepciones o nuestro entorno, entonces no somos víctimas, en realidad somos dueños. Pero tenemos que saber, tenemos que entender de que estamos creando nuestras vidas, porque si crees que eres una víctima, la creencia se traduce en la biología, te conviertes en una víctima si eso es lo que crees. Sí. Así que usted demuestra científica y biológicamente que de hecho estamos en control de nuestros genes, que nuestros genes no están controlando nuestras vidas. ¿Puede darnos una breve descripción de cómo se prueba eso, Bruce? Sí, fue un maravilloso y sencillo experimento. Hace unos 47 años estaba clonando células madre. En ese tiempo éramos muy pocos en el mundo los que sabíamos qué era una célula madre. Una célula madre es una célula embrionaria. Y la razón de tener células madre es porque las células tienen una vida y mueren. Si no podemos reemplazarlas una vez que nuestras células mueran, desapareceremos. Por eso una célula madre es una célula multipotencial. Déjame darte un ejemplo. Obtengo una célula madre, la pongo en un plato por sí misma y se divide cada 10 horas. Así que tengo 1, 2, 4, 8, 16 y después de una semana tengo 50,000 células en la placa de Petri. Pero aquí está el punto más importante. Todas vinieron de un padre. Entonces hay 50,000 células genéticamente idénticas. Y ahora el experimento. Sí. Tomo esa comunidad y la divido en 3 placas de Petri diferentes y cambio el ambiente un poco en cada placa. Al igual que los peces, las células viven en un fluido, así que hago una especie de acuario con todo lo que necesitan para vivir. Eso se llama ecosistema. Entonces cambio su composición un poco en cada plato, ¿ok? Lo que sucede es que en el plato 1 tengo células musculares, en el plato 2 con un entorno diferente obtengo células óseas, en el plato 3 con otro entorno diferente obtengo células de grasa. Bueno, todo el punto era esto. ¿Qué controla el destino de las células? ¿Alguien dirá la genética? No, no, no. Todos son genéticamente iguales. Sí. Así que el destino de la célula no fue determinado por la genética, sino por el medio ambiente, ¿ok? Bien. Es la información del ecosistema lo que influye en cómo evolucionan nuestros genes. Así que la gente dice, eso es muy bonito, tiene células en un plato de plástico, ¿qué diablos tiene que ver eso conmigo? Y esta es la parte divertida. Te miras en el espejo y ves a este tipo guapo en el reflejo y dices, ese está y ese soy yo, un simple ser humano, un solo organismo, y esa es una ligera percepción errónea por esta razón.
Tú no eres una sola entidad. Estás hecho de 50 trillones de células. Las células son la entidad viva. Tú, por definición biológica real, eres una comunidad. Así es que eres una comunidad de 50 trillones de células y la parte divertida es que eres una placa de Petri cubierta de piel con 50 trillones de células dentro. Y tienes un entorno, un medio de cultivo y se llama sangre. Y esa composición química de la sangre determina el destino de las células, como ocurrió en mi placa de plástico. Entonces, a una célula, ¿hace alguna diferencia si está en el plato de plástico o en el cuerpo? No reaccionará al entorno. Así que digo, entonces la sangre es el medio de cultivo y la composición de la sangre controla la genética. Y eso es correcto, pero aquí está la parte genial. Como se ve en la placa de Petri, si cambio la composición del medio de cultivo, cambio el destino de las células. Entonces, ¿quién o qué controla la composición química de mi sangre? Así que lo siguiente es decir que el cerebro es el químico. El cerebro es lo que libera la química en la sangre. Y entonces se da un paso más. ¿Qué químicos debe liberar el cerebro en la sangre? Y voy al siguiente nivel, la mente. ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que buscas? Entonces supongamos que le digo a alguien, bien, aquí estamos. Me paro aquí, abro los ojos y veo a alguien que amo. Bueno, mi mente percibe el amor y lo traduce en la química del cerebro, como la dopamina, el químico del placer, la oxitocina, la del amor, la vasopresina, la atracción, la hormona del crecimiento, lo que aumenta el crecimiento de las células. Así que cuando una persona experimenta el amor, el cerebro libera un cóctel de estos maravillosos productos químicos y cuando las personas están enamoradas, brillan, son saludables, tienen mucha energía y te preguntas de dónde lo obtienen, del medio de cultivo, ¿ok? Supongamos a la misma persona, abriendo los ojos y en vez de ver a alguien que ama, ve algo que realmente le asusta. ¿Se liberan entonces los mismos químicos que en el amor? Yo digo que no. Cuando percibo una amenaza o estoy viviendo con miedo, libero hormonas del estrés y libero hormonas que controlan mi sistema inmunológico, agentes inflamatorios y eventualmente cosas que me preparan para luchar o huir. Y aquí hay una parte interesante. Como dije, el destino de las células se basa en la química. Si pongo los productos químicos liberados por el cerebro y el amor en un plato de plástico con las células crecerán maravillosamente. Y si las sustancias salen del cerebro de alguien con miedo, tomo esas sustancias y las pongo en la placa de cultivo. Las células dejan de crecer. Y ellas se protegen, se cierran en sí mismas. Así que la idea es que cuando estás en crecimiento, estás abierto al mundo y dices, vamos, dámelo. Sí. Pero cuando el miedo o algo entra, te cierras y la química del miedo es lo que apaga las células. El miedo mata, de eso es lo que se trata. Así que básicamente, siempre hablamos de mente-cuerpo y esos estrictos científicos fundamentales diciendo cuerpo y mente, bla, 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 bla. Y yo digo, no es un misterio, es simple. La mente es una interpretación del mundo. Hace que el cerebro libere química que coincide con la interpretación para coordinar 50 trillones de células para vivir en ese mundo. Son tus emociones, es tu percepción, son tus creencias. Este es el origen de los químicos que terminan controlando los genes y es una nueva ciencia. Se llama epigenética y es una revolución de toda nuestra comprensión de la ciencia por una razón muy simple. Cuando era profesor en una escuela de medicina enseñábamos el concepto de genética. En la genética todo el mundo sabe que tenemos genes, los genes controlan nuestros rasgos y obtenemos los genes de nuestros padres. Y así es que por lo tanto los rasgos de nuestra familia se nos transmiten. Y a veces eso es algo bueno y a veces es algo malo. Ya sabes, tienes enfermedades que corren en tu familia. Todo el mundo dice, mi familia tuvo cáncer, ¿seré el siguiente? Tengo los genes. Sí. Ese es el sistema de creencias que enseñamos. Nuestros genes nos controlan. Eso nos vuelve víctimas porque no elegimos los genes. Hasta donde sabemos no podemos cambiarlos. Sean lo que sean, nos hacen. Así que la gente va por ahí diciendo, mi vida no es tan buena, tengo estos genes. Epi significa encima. Así que cuando estoy diciendo control epigenético, estoy diciendo literalmente control por encima de los genes. Es el entorno el que lo controla. Eso incluye no solo el entorno real, sino nuestra percepción del entorno, porque puedes vivir en el más sano de los entornos, pero si lo percibes como un mundo amenazante, entonces tus células reciben la percepción, no ven directamente el mundo exterior. El control genético te hace una víctima porque los genes te controlan. La epigenética es una revolución porque dice, mira, si el medio ambiente o mi percepción controla los genes, yo soy quien puede cambiar mi percepción, yo soy quien puede cambiar mi entorno, así que de repente no estoy encerrado. Soy libre de cambiar la forma en que vivo en el mundo, que a su vez regresa cambiando la lectura genética.
Y esto en verdad es profundamente importante porque, por ejemplo, mucha gente suele hablar del efecto placebo. Sí. ¿Y qué es el efecto placebo? Bueno, esta píldora te va a curar, es la nueva ciencia más grande del mundo. Y yo me lo creo y me tomo la píldora y me pongo mejor y luego me dicen que solo era una píldora de azúcar. Entonces la verdad es, bueno, ¿qué me curó? Bueno, no fue la píldora de azúcar, fue la creencia en la píldora. Así que todo el mundo dice, oh sí, efecto placebo y piensas cosas maravillosas y de mejoras y yo digo sí, pero aquí está el problema, solo hablamos del efecto placebo. Hay otra cosa llamada efecto nocebo. El efecto nocebo es cuál es la consecuencia de un pensamiento negativo. Y resulta que es igual de poderoso en el control de tu biología y tu genética como lo es un pensamiento positivo con placebo. Entonces decimos, oh sí, un placebo crea buenos pensamientos que crean buena salud y buena salud. Y yo digo, sí. Y un mal pensamiento, un pensamiento negativo, un efecto nocebo realmente puede matarte. Puede causar una enfermedad. Si crees firmemente que vas a tener cáncer porque todo el mundo dice que vas a tener cáncer, entonces tu percepción enviará pensamientos de cáncer a tu cuerpo. La química que viene de esos pensamientos al cerebro y al cuerpo es una química que no apoya la salud, sino que en realidad la conducirá a tu propia muerte. Así que de repente es el poder de tus percepciones, positivas o negativas, lo que anula tu genética. Bueno, esto es sorprendente porque miras a tu alrededor y dices, mira a toda esa gente maravillosa y feliz y en realidad no solo están felices, también son saludables. Y el hecho es que sí, están enviando una química con la que las células realmente prosperan. En este mundo es cierto que la gente quiere acción inmediata, es el mundo en el que vivimos, gratificación inmediata. Si estoy enfermo, quiero algo inmediatamente para solucionar el problema y por supuesto buscamos en el mundo de las drogas para comprender cómo funciona esa inmediatez. Pero el problema con esto es que hay formas más efectivas de curación. Ahora, el problema con la curación energética es que realmente implica la conciencia, la mente, y nuestra capacidad de cambiar nuestros sistemas de creencias. Bueno, esto lleva un poco más de trabajo que tomar una píldora. Y de hecho es como hablar de mi caso particular. Recuerdo que hace años, cuando estaba saliendo de mi formación académica médica convencional y entrando en este mundo, me enfrenté a una situación estresante en la que tuve neumonía. Y empecé a darme cuenta de que en algún momento es como, ok, tengo el control, así que agarraré esto con mi conciencia, mi espíritu y fortaleceré mi sistema inmunológico. Y empecé a darme cuenta de que las bacterias se dividían más rápido que mi capacidad para controlarlas. Y así llegó un momento realista. Entendí que, sí, sé que es posible que controle esto, pero el esfuerzo que va a llevar requerirá un poco más de tiempo que con drogas, así que realmente fui y compré penicilina. Y el significado es que cuando la necesitas en ese momento. Pero la cuestión es que si no hubiera estado estresado, si hubiera cuidado mi salud un poco mejor, no habría llegado a ese precipicio en el que me vi obligado a tomar medicamentos. Así que al cambiar de una realidad basada en las drogas a una realidad basada en la medicina energética en el espíritu, tenemos que pasar por una curva de aprendizaje y aprender a tomar el control de nuestros pensamientos, nuestra mente y controlar la biología que se nos dio. Cuando hacemos eso, el resultado es mucho mejor que el mundo de las drogas por una simple razón. No hay efectos secundarios. Así que básicamente, si empiezas a sanar con el espíritu y la energía, obtienes un proceso de curación sin obstáculos comparado con tratar con drogas y lidiar con los innumerables efectos secundarios que se muestran en los paquetes. Así que podemos decir que ambos funcionan, pero uno es muy superior al otro. Y sin embargo, no descartaría el uso de medicación cuando es necesaria, pero es tan solo una advertencia para cuando los síntomas comienzan a empeorar. Prestemos atención a los síntomas, porque los síntomas realmente te están informando que no estás viviendo en armonía o en salud y que el cuerpo te lo está diciendo. Así que en lugar de apagar los síntomas con drogas, es más importante que asumamos un papel de aprendizaje y digamos, soy yo quien está creando esta situación y solo yo puedo destruir esta situación sin el uso de drogas. Si quieres algunas increíbles afirmaciones del Dr. Joe Dispenza, míralo aquí al lado. Creo que lo disfrutarás. Continúen creyendo. Bueno, no tiene desperdicio, ¿no? Este Bruce Lipton, y tiene su libro que es La biología de la creencia, que también es riquísimo, ¿no? Todo con sus experimentos. Y es como bueno, una síntesis de todo esto que veníamos hablando, de toda la formación, ¿no? Así que
es para verlo 2 o 3 veces a este videíto. Ahí va al compartir. Ahí está. Bueno, acá vamos a ver dentro de las terapias mente-cuerpo cuáles entrarían. Y tenemos relajación, imaginación guiada, mindfulness, hipnosis, entrenamiento autógeno, meditación, yoga, tai chi, qigong o qigong. Vemos el cambio de creencias, la importancia de la relación del terapeuta y el paciente, escritura terapéutica, placebo, condicionamiento, humor y risa, optimismo, fe, esperanza, autoestima y asertividad, oración y práctica espiritual, perdón, altruismo, apoyo social, conductas afiliativas, empatía, bondad, compasión, felicidad, amor, resiliencia. Y entrarían también todas las que vimos, los ejercicios que hemos visto acá dentro de las terapias holísticas. Todo el trabajo con los mudras, con los mantras, con el sonido, gemoterapia, colorterapia, los 7 ejercicios energéticos, etcétera, ¿no? Todo eso entraría dentro de estas terapias mente-cuerpo. Luis. Bien. Paso. Ujú. Bueno, algunos de los beneficios que tienen las terapias mente-cuerpo, que desde las técnicas holísticas ustedes ya los han visto, los conocen, pero entre otros es un cambio en creencias y actitudes, cambio en estados emocionales, cognitivos y conductuales que afectan la salud, capacidad de afrontar al estrés, previene la aparición de enfermedades crónicas, refuerza la capacidad inmunológica, la respuesta inmunológica, la alostasis y homeostasis del organismo, es decir, su equilibrio, mejoría de la calidad de vida de personas enfermas, acelera el tiempo de recuperación de la enfermedad. Yo creo que comienza por lo primero, ¿no? Que es el cambio en creencias y actitudes, que es lo que más a veces cuesta reconocer, que son la base de nuestros estados emocionales y actitudinales, ¿no? O conductuales, y que afectan nuestra salud. Nosotros sabemos que es muy difícil a veces verse, ¿no? Es muy difícil reconocerse con sus brillos y con sus sombras, pero es absolutamente necesario. ¿Sigo, Gise? Sí. Tuyo. Bueno, algunas de las patologías en las que la psiconeuroinmunoendocrinología aplica las terapias mente-cuerpo. Cefaleas crónicas, asma, enfermedad coronaria, lumbalgias, diabetes, hipertensión, síndrome del intestino irritable, fibromialgia, artritis reumatoidea, síndrome premenstrual, dolor crónico, cáncer, SIDA, osteoartritis, insomnio, síndrome de fatiga crónica. Serían las que propone, las patologías que propone la psiconeuroinmunoendocrinología para la aplicación de estas terapias. Nosotros diríamos que para todo. Ah, Ayuda a todo, digamos, ¿no? En todo colabora. No se puede separar el organismo nunca, el ser humano fragmentado, ¿no? en un momento en que estuve vinculado a un psiquiatra por mi propia salud, él me comentaba, bueno, obviamente que tenía un libro que tenía grande así atrás, NIE, y él me comentaba que los gastroenterólogos cada vez más allá de darle el omeprazol
a quienes tienen gastritis, le estaban como mandando pacientes a él, porque le decían a los pacientes, sí, yo te doy la pastillita, no hay problema, vas a mejorar con esto, pero por favor anda a ver un psicólogo o un psiquiatra, le decían así, ¿no? Bien a lo grueso, digamos. Bueno, la gente en muchos casos le decía, pero ¿por qué voy a ir a ver un psiquiatra si me duele el estómago? Y bueno, ahí formaba parte de la tarea del médico convencerlo para que realmente, es decir, cada vez se está entendiendo más la dependencia de estas afecciones, de la cuestión del pensamiento, la mente y el cerebro, ¿no? Sí, muchos médicos mandando también a Reiki, a yoga, a Tai También. Chi, a meditar. Están formando parte ya de todo este mundo, estas técnicas. Por suerte, ¿no? Cuando nosotros comenzamos, Dios mío, éramos bichos muy raros y generalmente nos decían en qué cosas raras estás metida, ¿no? Y ahora tenemos la ciencia atrás que nos, que nos da una validez un poquito más. Bueno, elegimos estas 4 técnicas eh, como aporte ya a todas las técnicas que venimos viendo, para agregarlas. ¿Querés que expliquemos una y una, Luis? Dale. Empiezo por la relajación, la meditación de Benson, que es una técnica, un doctor que estudió a los monjes tibetanos, ¿no? Y tocó toda la aparatología en la medicina para ver qué pasaba cuando meditaban. Y ahí descubrió unos cambios impresionantes a nivel cerebral. Y lo que él propone como meditación es muy simple, es una relajación a través de la respiración y luego cuando inspiro me centro en una palabra, por ejemplo, paz, amor, y es lo que voy eh, imaginando que va entrando en mí. Entonces la meditación va agregando esas palabras buenas, de armonía, de paz, de gratitud, de bienestar, lo que cada uno necesite en esta relajación. Entonces lo que se va haciendo se enfoca a la medida que uno va respirando de manera lenta y profunda, se va enfocando en esa palabra. Entonces la mente se centra en esa palabra y al repetirla, la voy fijando también a nivel inconsciente. Entonces es una técnica muy fácil, donde uno la puede estar haciendo, inspirando y relajando y pensando, enfocándose en una palabra. Luis. Bueno, la escritura terapéutica de autorrevelación es una de estas son 4 de un innúmero de técnicas que propone el doctor Santiago. Consiste en tomar un hecho de mi vida que considero que me ha afectado profundamente y que llega hasta hoy, y escribir de manera sin respetar gramática, sin respetar ningún tipo de condicionamiento, de manera a lo que me venga, durante 15 minutos, hacerlo 4 días seguidos. Al cuarto día, la idea, todo lo que venga sobre esa situación, una situación determinada, al cuarto día poder establecer una comparación entre mi sensación antes de iniciar la escritura terapéutica y la última vez. Esto es, por eso dice de autorrevelación, porque esto va a traer una respuesta a nosotros mismos, va a traer una revelación de nuestros propios sentires respecto a la situación luego de la escritura terapéutica, ¿no? Y está explicada con lujo de detalles también en los apuntes. Bueno, visualización e imaginación guiada es una técnica que se ocupa, por ejemplo, para tratar algunas enfermedades. Después de una relajación, en un estado de relajación, puedo, por ejemplo, ir visualizando
mi organismo sanándose, partes de mi organismo funcionando de la manera más perfecta. Por ejemplo, en casos de cáncer, la visualización sería mis células natural killer, que son las que se van a fagocitar a las células de cáncer, imaginarlas de una manera que van y atacan al cáncer y lo van disolviendo, por ejemplo, ¿no? Y en realidad es muy abierto, cada persona lo tiene que generar con su imaginación, pero ese es un ejemplo para que vean cómo se trabaja en una relajación profunda a través de la respiración y luego usar la imaginación para contrarrestar alguna enfermedad, por ejemplo, ¿no? O para generar un estado en mí, por ejemplo, benevolencia, por ejemplo, altruismo, felicidad, un estado de éxito, ¿eh? Donde yo me sentía bien, entonces me reconecto otra vez con esa química en el organismo. Cuando es guiada es porque es guiada por otra persona, ¿no? Un terapeuta en este caso, por ejemplo. Y el mindfulness, que por definición significa mente plena, yo digo que es el nombre que le pusieron los americanos a la meditación vipassana de Siddhartha Gautama Buda, que sí, es cierto, fue, bueno, una vez que comprobaron los efectos, le pusieron un nombre para salir al gran mundo a ofrecerla como la panacea, ¿no? Y de hecho lo es, tiene mucha comprobación científica la meditación, pero esta consiste directamente en centrarse en la respiración, en el centrarse, así como la meditación de Benzo se centra en una palabra, acá consiste en centrarse plenamente en la respiración y también el mindfulness propone que nuestra atención tiene que tener en esta meditación tiene que tener una intención, ¿no? Los componentes del mindfulness son la atención y la intención como base de este estado de meditación. Y los resultados, bueno, son los que leímos hoy, los que les compartimos hoy, igual que en general las técnicas holísticas producen una desactivación básicamente de la respuesta al estrés, lo que se llama la respuesta de relajación. Bueno, y Con, con esto, bueno, nos falta la felicidad, ¿no? Dentro de la psiconeuroinmunoendocrinología se propone una escala de felicidad obviamente subjetiva. Y eso está lindo que lo hagan, ¿no? Después que lo puedan hacer, esta escala se va a medir de 1 al 7. El 1, por ejemplo, es no muy feliz y el 7 es muy feliz y yo anoto el número que corresponde. En general me considero no muy feliz o feliz, del 1 al 7, y uno va anotando, ¿no? En comparación con la mayoría de mis iguales, me considero menos feliz, más feliz. Tengo la escala. Algunas personas son muy felices a pesar de lo que suceda. ¿Se siente identificado? Nada en absoluto, mucho. Y el cuarto es, algunas personas nunca están tan felices como podrían. ¿Hasta qué punto lo describe esto? Mucho y nada en absoluto. Y se ha creado esta escala de la felicidad porque dentro de PNIE se sugiere un programa de la felicidad, que es el que vamos a ver ahora, con acciones concretas, ¿no? el doctor Santiago del Instituto Peruano de Psiconeuroinmunoendocrinología propone 4 semanas de desarrollo de este programa
que consiste el primer acto durante 7 días escribir 5 aspectos por los cuales me siento agradecido en la vida. Vamos uno y uno si querés, dice. Bueno, el 2, escribe una carta de agradecimiento personal a alguien que yo quiera agradecerle. Se la entregue o no se la entregue, no importa. Y cada semana, además, el tercer punto, escribir al menos una vez sobre lo que se sienta agradecido. El 4 es la práctica de visualización sobre altruismo y bondad. Esto previo a hacer una respiración, una relajación de Benson y luego visualizar altruismo y bondad. Y hasta acá todo es como escritura, visualización, escribir una carta, etc. En el quinto, poner en práctica actos generosos, altruistas o bondadosos. Esto es fundamental porque vamos ya a poner en práctica todo esto que se teoriza, ¿no? Es decir, hacer actos realmente que contengan este tipo de estados, ¿no? De generosidad, de altruismo o de bondad. El sexto es escribir sobre hechos exitosos de la vida propia, ¿no? Donde me sentí exitoso, ¿no? Obviamente que cada uno tiene un criterio distinto de lo exitoso. Bueno, ahí cada uno tiene que buscar qué representa ser exitoso para su vida. Y al mismo tiempo, el séptimo punto habla sobre identificar y escribir sobre situaciones donde me he sentido con una autoestima elevada o situaciones que han elevado su autoestima, ¿no? Por ejemplo, el momento en que me recibí, por ejemplo, el momento en que alguien me dijo te felicito por tal cosa, la verdad que lo hiciste muy bien. Identificar situaciones que han elevado la autoestima. El octavo es escribir sobre vivencias positivas pero de amistad. Recordar en nuestra historia, bueno, esos momentos con amigos donde yo realmente me sentí bien. El noveno dice, realice visualizaciones sobre estado de felicidad. No, yo no fui feliz nunca, pues haré visualizaciones sobre cómo sería, cómo me veo, cómo me visualizo y me imagino estando feliz yo. ¿Sí? El décimo es visualice los patrones de pensamiento y comportamientos de las personas felices. Visualizaciones sobre esos patrones, que ahora vamos a ver los patrones en el próximo filmín. Estos patrones nos proponen el punto 11, incorporarlos progresivamente a nuestra vida. Que estos patrones pasen a ser patrones. Estos patrones son producto de estudios científicos también sobre personas que viven en dicha o en plenitud. Bueno, el 12 es incorporar no, ya está, esos patrones. Había otros 12 que era valores y virtudes. Ir incorporando en nuestra vida valores y virtudes. Virtudes y fortalezas del carácter. Fortalezas. Vamos. Ah, güey, qué vivo que sos. Ahora estaba todo enfocadito. Ahí está, ahí está, ahí Vamos a está, ver ahí está, mira. los patrones de las personas felices. Dedican tiempo y disfrutan de sus familias y amigos. Expresan Bueno, gratitud por todo. ¿Qué? no, quería aclarar que esto no es de un libro de autoayuda, es producto de las No, no. investigaciones que ha hecho y que se han hecho a lo largo de los años, ¿no? Sí. Ofrecen ayuda. Bueno, son optimistas al imaginar su futuro. Saborean los placeres de la vida. Y los placeres de la vida no es estar en Cancún, o en una playa paradisíaca. Un placer de la vida es comer, por ejemplo, y poder saborear el momento de comer, poder saborear un momento de un encuentro amistoso, poder saborearlo, estar ahí, ¿no? Tratar de vivir el presente, un poco también lo relacionado al anterior, ¿no? Estar en el presente cada momento, viviendo y disfrutando ese presente.
realizan ejercicios físicos, algo fundamental porque es un gran aportante en el cambio fisiológico del organismo y es una ayuda vital. Se comprometen con objetivos de vida. Y ahí entra un poco también el tema del trabajo, que ya lo habíamos visto con el Reiki, ¿no? Cómo yo me pongo objetivos y me comprometo, me apasiono con lo que hago, con cómo vivo mi vida. Y el noveno, la novena característica es, tienen aplomo y fuerza para hacer frente a las dificultades. ¿Qué quiere decir aplomo? Bueno, está vinculado a la tranquilidad, a cierto equilibrio, están bien centrados en sí mismos, más allá de las dificultades que afrontan, y tienen esa serenidad para afrontar las dificultades, ¿no? Bueno, sobre estos es el trabajo que decía eh, la lista de trabajos de programa de la felicidad que vimos recién, ¿no? Así que una invitación a que pongan en práctica este programa de la felicidad. Igual tienen más información en los apuntes para que lo vayan trabajando. Muy bien, y damos por terminada esta clase y también la formación para facilitadores en técnicas holísticas. Felicitaciones y muchas gracias. Sí, muchas gracias por confiar, por estar, por compartir todo lo que compartieron. Y bueno, nos seguimos viendo igual.